La semana pasada, ¿verdad? Quedamos acá, perdón, quedamos acá conversando acerca de lo que es, ¿verdad? El mimetismo mulleriano y el mimetismo, bueno, batesiano y el automimetismo, ¿verdad? Bueno, todos los tipos de mimetismo. Eh, Vimos las características, ¿cierto? Vimos las cosas que tiene cada uno, ¿cierto? Las características, dijimos que el batesiano, ¿verdad? Los organismos, había un organismo que se parecía a otro, pero este organismo que se parece a otro que tiene armas o cosas que pueden atacar y este organismo el cual se parece a este que es el real y el que tiene cosas para atacar, ¿verdad? Este otro organismo no tiene nada, ¿verdad? Pero simplemente por el hecho de parecerse, ¿sí? Simplemente por el hecho de parecerse, eh, hay una suerte de confusión por parte de los depredadores, ¿verdad? Y de esa manera, ¿cierto? Permite que no lo ataquen, ¿verdad? El mimetismo mulleriano, que es básicamente estos patrones de colores, ¿verdad? Que advertían a los depredadores del peligro, ¿verdad? Que un patrón de color mantenido, ¿verdad? De manera evolutiva, se mantiene a lo largo de los caminos evolutivos, debido justamente a que estos patrones de colores eh, asustan, ¿verdad? A los organismos y evitan que los depredadores se coman, ¿cierto? Estos organismos porque saben que son venenosos y que son peligrosos y que el hecho de consumirlos generaría ciertos grandes problemas. Y el automimetismo, que es el, ¿cierto? El parecerse a los organismos, generalmente esto se da a nivel de los insectos, ¿verdad? Eh, Parecerse, ¿verdad? A otro organismo, generalmente de noche, eh, simplemente para el hecho de despistar, ¿verdad? A un organismo, ¿verdad? Que este organismo tan pequeño y tan sutil parece otra cosa, ¿cierto? Cuando en realidad no lo es, ¿ya? Eso es el automimetismo. Bueno, habíamos quedado acá, ¿verdad? Habíamos conversado justamente de esto, también habíamos hablado del camuflaje, ¿verdad? Que era parecerse al medio, a donde yo viví, y dijimos la diferencia entre camuflaje y mimetismo. Ahí habíamos quedado. Bueno, hoy vamos a conversar un poco más acerca de justamente esto de la historia evolutiva y cosas, ¿cierto? Por el estilo que vamos a ir conversando. Mira, una cosa muy interesante es que los organismos a lo largo del tiempo, y eso ustedes ya lo saben, porque desde que empezamos se lo he dicho, eh, van cambiando, ¿cierto? Los organismos a lo largo del tiempo cambian. Ahora, la velocidad a la cual lo hacen, cómo lo hacen, bueno, depende del organismo y la complejidad que éste tiene. Pero de que cambian, cambian. Y punto. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando yo veo a los organismos que existen hoy, que existen en la actualidad, ¿sí? Si yo veo qué organismos existen, claro, hay una gran diversidad de organismos que existen, ya sea vegetales, animales, hongos, ¿verdad? O bacterias. Existen millones de organismos, pero esos organismos que hoy existen no son necesariamente los que siempre han existido. Existen formas pasadas de cada uno de estos organismos que hoy existen, que ya no están, que se han extinto, ¿verdad? Que su linaje, ¿cierto? Ya no está, que se extinguieron por la razón que sea, pero se extinguieron, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando uno encuentra los organismos actuales y los estudia y empieza a hacer parentescos entre ellos, nos damos cuenta de que por más distintos que sean, siempre hay parentesco entre ellos, lo cual nos permite darnos cuenta de que todos los organismos, independientes o sea, de su apariencia física, todos tienen parentescos evolutivos con los demás. En otras palabras, nosotros también estamos emparentados, por ejemplo, con, no sé, con los elefantes, con las ranas, con las aves. Estamos emparentados, a lo mejor no tanto, pero sí tenemos cosas en común, ¿ya? Lo cual nos hace darnos cuenta de que todos finalmente, todos los organismos que existimos y que hemos existido alguna vez, tenemos
orígenes evolutivos en común, ¿sí? Todos los organismos que existen tenemos orígenes evolutivos comunes en unas representaciones que espero alcanzar a ver el día de hoy, que se llaman árboles filogenéticos, que ya vamos a conversar más adelante. Bueno, pasa que frente a esto hay algunos conceptos importantes que nosotros tenemos que saber, que son estos que están acá en la tablita, ¿ya? Que los vamos a definir rápidamente y se los voy a explicar. Eh, el primer concepto que tenemos que tener claro es el concepto de coevolución, ¿ya? La coevolución es una adaptación evolutiva mutua. ¿A qué se refiere con que sea mutua? A que es entre dos especies distintas. Y puede ser más, ¿ya? Generalmente es entre dos especies, pero pueden ser entre más de dos especies. Lo interesante es que cuando hay coevolución, o en qué momento hay coevolución, cuando estas especies, cuando estos organismos que se están relacionando entre sí por mucho tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que para que exista coevolución, los organismos que van a coevolucionar tienen que estar interactuando entre sí, tienen que estar, eh, ¿cuánto se llama? Interaccionando, ¿cierto? Entre sí, por muchos años, ¿ya? Por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando empieza, por la razón que sea, a cambiar uno de estos individuos que está coexistiendo, está relacionándose con el otro también cambia. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Que si cambia uno, entonces también cambia el otro. Y es una evolución eh, doble, por así decirlo, una evolución que va uno de la mano del otro. La razón de que ocurre esto es simple. Como viven juntos, como coexisten, como se relacionan entre ellos hace mucho tiempo, evolutivo evidentemente, cualquier cambio que le ocurra a uno, también lo tiene que sufrir el otro. Y prácticamente en la misma intensidad. Si los cambios evolutivos son grandes para uno de los organismos que se está relacionando con otro, el otro, por contraparte, también tiene que cambiar. Y tiene que cambiar prácticamente en la misma medida. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante que lo tengan claro, ¿sí? Que la coevolución, ¿cierto? Es cuando un organismo que vive con otro, se relaciona con otro por mucho tiempo, ¿cierto? Por muchas generaciones, una y otra generación, mucho tiempo. eh, Cuando cambia uno de los organismos de esa relación, el otro también tiene que cambiar. Y prácticamente de la misma forma, en la misma intensidad. O sea, si el cambio evolutivo de uno es muy grande, el otro también tendrá un cambio evolutivo muy grande. ¿Ya? El otro concepto importante es el concepto de evolución divergente. ¿Ya? Porque este concepto es un poco más interesante y es bueno de discutir. La evolución divergente, bueno, en algunos lados también lo llaman radiación adaptativa, pero en realidad son conceptos distintos la radiación adaptativa y ya se los voy a explicar qué es la radiación adaptativa como tal. Eh, es cuando yo tengo un organismo, ¿sí? Cuando yo tengo un organismo, ¿sí? En realidad una población de organismos, ¿sí? Y esta población de organismos que vivía, ¿cierto? Junta, por así decirlo, esta población de organismos que vivía junta, por alguna razón, algún grupo de esta población eh, formó otra pequeña, otro grupo de esta población formó otra, otro grupo de esta población formó otra, y otro grupo de esta población formó otra. O sea, de una gran población inicial, ¿cierto? Se forman pequeñas poblaciones o pequeños grupos de estos organismos. ¿Qué pasa? Que lo importante, y eso sí es importante que ustedes lo sepan, es que estas nuevas poblaciones pequeñas que se están formando se dan en lugares geográficos distintos. Entonces, ¿qué pasa? Que como se dan en lugares geográficos distintos, cada ambiente de cada uno de estos lugares también es distinto.
Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como cada ambiente es distinto, y ustedes ya a esta altura saben que si cambia el ambiente, también cambian los organismos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la evolución depende del ambiente. Si el ambiente cambia, los organismos cambian. Entonces, ¿qué pasa? Que como cada ambiente es distinto, ¿verdad? Cada ambiente es distinto, la selección natural en cada uno de estos ambientes nuevos funcionará de manera distinta. Y en este ambiente funcionará de alguna manera, en este ambiente funcionará de otra manera completamente distinta a esta, en este lo mismo y en este lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora como cada ambiente es distinto, cada uno tiene sus propias reglas de evolución y cada uno tiene sus propias reglas de selección natural. Entonces, ¿qué pasa? Que desde una población original se forman poblaciones distintas del organismo, ¿cierto? Que estaba formando una población inicial, se forman poblaciones distintas. Entonces, ¿qué pasa? Como en estas nuevas poblaciones el ambiente es distinto en cada una de ellas, cada una evoluciona en formas distintas. Cada una va a formar y evolucionar de manera distinta, y distinta cada una de ellas. Este proceso de evolución, ¿cierto? Indistinta o proceso de evolución, ¿cierto? Independiente de cada uno de estos grupos de poblaciones, se llama evolución divergente. ¿Por qué se llama evolución divergente? Porque de una población inicial se diverge, se forma. Divergir es como separar, ¿ya? Eso significa divergir. De una población inicial, ¿cierto? Se separa, se divergen, ¿cierto? Distintos grupos, distintas poblaciones nuevas, y cada una evoluciona a su ritmo y a su forma. ¿Por qué? Porque cada una de ellas vive en un ambiente distinto. Entonces, como cada una de ellas vive en un ambiente distinto, cada una diverge y evoluciona a su forma, formando, ¿cierto? Para que la redundancia, los organismos y evolucionando, ¿cierto? De manera indistinta y distinta cada una, y de manera independiente. Entonces, de una población inicial, en las cuales todos eran muy similares, en la evolución divergente terminó con formas muy distintas cada una. El ejemplo súper común, y el ejemplo más común de ellos, es por ejemplo lo que pasó con los mamíferos. Eh, perdón, con los vertebrados. ¿Ya? Con los vertebrados. Cuando los organismos llegaron a la Tierra, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando los organismos llegaron aquí a la Tierra y colonizaron la Tierra, porque ustedes saben que la vida, ¿cierto?, partió en el agua. Entonces, cuando los organismos colonizaron la Tierra, el primer organismo que colonizó la Tierra era un pseudovertebrado, así como un organismo parecido a lo que podría ser un vertebrado, que ya vamos a conversar de qué son finalmente los vertebrados como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que este organismo pseudovertebrado que llegó a la Tierra generó evolución divergente. ¿Y por qué? Porque este organismo que llegó a la Tierra, ¿cierto? Formó a todas las especies distintas que viven hoy en la Tierra. Y algunas incluso que son vertebradas y que viven en el agua. O sea, que llegaron a la Tierra pero se devolvieron al agua o quedaron, ¿cierto?, en el agua. Como por ejemplo los peces. Entonces, todas las especies de vertebrados que existen, como los peces, los anfibios, eh, los reptiles, las aves y los mamíferos, ¿cierto?, que son todos los vertebrados que existen, todos ellos vienen de una misma forma primitiva. Pero si nosotros miramos un pez, nosotros miramos un ave y nos miramos nosotros, somos muy distintos. Cada uno tiene características y está adecuado a vivir en un ambiente distinto. Nosotros no tenemos plumas, nosotros tenemos pulmones, no tenemos branquias, como en el caso de los peces. ¿Te fijas? Entonces, cada uno tiene sus características distintas para el lugar, para el ambiente donde vive. Pero todos ellos partieron de una única población que colonizó la Tierra, que divergió y cada una de esas nuevas poblaciones, ¿cierto?, se fue a ambientes distintos y evolucionando de manera distinta. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, de evolución divergente. Ahora, la evolución convergente es lo contrario. Varias formas de vida distintas, ¿ya? Varias formas de vida distintas, ¿sí? Viven en ambientes similares en la evolución convergente. Varias formas de vida distintas, poblaciones de vida distintas, viven en ambientes similares. Entonces, como viven en ambientes similares, se terminan pareciendo o formando estructuras parecidas.
¿sí? En la evolución convergente, varias especies distintas, absolutamente distintas, viven en ambientes similares. Entonces, como viven en ambientes similares, se terminan pareciendo, porque como los ambientes son parecidos, la selección natural para ambas actúa de manera similar. Entonces, como actúa de manera similar, se terminan pareciendo. Ejemplo, les pongo un ejemplo súper sencillo. Las aves que vuelan, ¿verdad? Con sus alas y todo lo demás, con, por ejemplo, un murciélago. El murciélago es un mamífero, igual que nosotros, pero el murciélago también tiene alas, aunque no son unas alas verdaderas, pero les sirve para volar. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que dos organismos absolutamente distintos, de líneas evolutivas absolutamente distintas, las aves por un lado, los mamíferos por otro, como viven en ambientes similares, que es el aire, ¿cierto? Para volar, bueno, no es que vivan en el aire, pero sí funcionan, ¿verdad?, dentro del aire, se terminan pareciendo y formando, ¿verdad?, dos estructuras, ¿verdad?, parecidas como las alas. ¿Te fijas? Esa es evolución convergente. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que la evolución convergente, ¿sí? La evolución convergente, la evolución convergente, generalmente, por no decir siempre, genera órganos análogos. Análogos. Acuérdense que los órganos análogos o las estructuras análogas eran aquellas estructuras que tenían la misma función pero distinto origen evolutivo. Y claro, aquí hay una buena forma, ¿cierto?, de darse cuenta. El murciélago, bat, y el ave, bird, ¿cierto?, tienen alas. Las dos les sirven para volar, pero los orígenes evolutivos son absolutamente distintos. Entonces, la evolución convergente es la generadora de órganos o estructuras análogas. En cambio, la evolución divergente es la formadora o la creadora de estructuras homólogas. ¿Cuál es la razón? ¿Qué eran las estructuras homólogas? Las estructuras que tenían, ¿verdad?, la misma, eh, el mismo origen evolutivo, pero distinta función. Yo les comentaba, por ejemplo, no sé, el brazo de nosotros con la aleta de una ballena. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo origen en común, somos los dos mamíferos, pero como vivimos en ambientes distintos, cada ambiente, como les mostraba acá, cada ambiente es distinto, entonces cada ambiente genera los cambios de manera, en los cambios, ¿verdad? En los organismos, en las poblaciones que están en cada uno, genera los cambios de manera individual para cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de de la evolución divergente, no sé, pues si uno de estos organismos de la población original se fue al mar y el otro quedó en la tierra, bueno, este organismo tendrá el ambiente marino, entonces la selección natural y todas las presiones de selección estarán ligadas al ambiente marino y a la forma de vivir en el mar versus este otro organismo que se quedó en la tierra, donde la presión de selección y la selección natural actuará de manera terrestre, que es absolutamente distinta a la marina. ¿Te fijas? Entonces, por eso los organismos van cambiando de esa manera y van generando, ¿cierto?, o estructuras homólogas, como en el caso de la evolución divergente, o estructuras análogas, como en el caso de la evolución convergente. ¿Ya? Entonces, en el caso de la evolución divergente, se forman, o es la generadora, ¿verdad?, de estructuras homólogas, y en el caso de evolución convergente, es la generadora de estructuras análogas. ¿Ya? Para que lo tengan claro y no lo olviden. ¿Ya? Bien, ¿queda clara la idea? Díganme por favor si sí o si no para poder continuar. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Sí, Va, perfecto. Gracias. Bacán. Ya. Bien. Sigamos entonces. Por favor, cualquier duda, no olviden, ¿verdad?, consultar. Bueno, algo bien importante es que a pesar de que uno pareciera como que no las toma mucho en cuenta, o como que tiene ese pensamiento de que en realidad lo único que evoluciona somos nosotros, o los animales, yo les dije al principio que todos los organismos, da lo mismo si son animales, si son vegetales, si son hongos, si son lo que sea, ¿ya? Todos evolucionan porque todos los organismos vivos evolucionan. El vivir ya es una característica de evolucionar, ¿ya? El estar vivo. Todo lo vivo evoluciona.
a distintas maneras, a distintos ritmos, pero ya el hecho de estar vivo a mí me genera la posibilidad de cambiar a través del tiempo. Entonces, las plantas también están vivas, y como están vivas, también sufren cambios. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios que han sufrido las adaptaciones evolutivas a vivir donde viven, ¿cierto?, las plantas, que han sufrido a lo largo del tiempo, o a través del tiempo? Bueno, primero que nada, una de las primeras adaptaciones evolutivas que han tenido las plantas es generar sistemas conductores que permiten transportar los nutrientes. Los sistemas conductores de las plantas, que yo les voy a nombrar algunas cosas, los sistemas conductores que han generado las plantas para poder transportar sus nutrientes se llaman el xilema y el floema. ¿Ya? El xilema y el floema. Internamente a las plantas, ¿sí? Hay vasos, así como nosotros tenemos los vasos sanguíneos, las plantas también tienen vasos, ¿ya? No son como nuestros vasos sanguíneos, evidentemente, pero cumplen una misma función, que es llevar nutrientes y llevar agua, ¿ya? Porque en el caso de las plantas, como no hay sangre, ¿cierto? Lo que llevan es agua. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso, ¿cierto? De ¿cuánto se llama? De las plantas, ¿cierto? Formaron lo que es el xilema y el floema, ¿ya? Eh, Algo bien interesante eh, es que el xilema, ¿sí? El xilema es aquel que lleva agua, ¿ya? El xilema está especializado en mover agua dentro de las plantas. Y el floema está especializado en llevar sustancias nutritivas, o sea, comida, nutrientes y cosas por el estilo, dentro de la planta. ¿No? Xilema y floema son los vasos que han tenido, ¿verdad? Eh, a lo largo, que se han generado evolutivamente dentro de las plantas para poder transportar los nutrientes y agua dentro de ellas. ¿Qué más? Por ejemplo, la presencia de una cubierta cerosa, vale decir, de una cubierta que les proteja, ¿ya? La estructura externa y por tanto también interna de la planta. El desarrollo, por ejemplo, de estructuras reproductoras, como las flores, que ya les voy a explicar algo bien interesante de aquello. Por ejemplo, el tener mayor rigidez en el tallo, porque desde un tallo simple que se puede romper, ahora, por ejemplo, hay organismos que tienen un tallo de madera, que es un tronco, que es prácticamente imposible de romper, por eso es más rígido. Eh, Estructuras como las raíces, ¿cierto? Que empezaron con estructuras muy similares como sujeción, hasta estructuras tan complejas como lo que son las raíces actualmente y todas las funciones que cumplen las raíces de una planta, de absorber agua, de absorber nutrientes, ¿verdad? Y también algo muy interesante es la forma en la cual se reproducen, que es tener este embrión y la semilla. Dígame, estimado, que levantó la mano, ¿alguna pregunta, algo por el estilo? Pregunta nomás, no hay problema. Profe, Diga. cuando las raíces salen del suelo, ¿cómo se le llama eso? ¿Se están adaptando al árbol en sí? ¿Cómo cuando salen del suelo? No entiendo la pregunta. Porque en la imagen aparecen unas raíces pegadas al árbol, o no sé qué Ah, son. ya. Lo que pasa es que ahora, con esta imagen yo voy a empezar a conversar de esto, pero te respondo. Eh, Ya. eh, Generalmente, sí, de manera general, las raíces, ¿cierto?, están debajo del suelo, por la razón, ¿cierto?, que tienen de absorber nutrientes y cosas por el estilo que uno conoce, ¿cierto?, desde siempre. Pero hay algunas plantas, ¿verdad?, que, por ejemplo, las raíces no las tienen abajo, o las tienen abajo, pero no necesariamente toda la raíz abajo, sino que también hay parte aérea. De hecho, se llaman así, raíces aéreas. Y esas raíces que son aéreas no tienen función de absorber nutrientes ni nada, sino que la función es básicamente de sostén, por así decirlo, de afirmar a la planta. ¿No? Esa es la función que cumplen estas raíces aéreas, de ser así como un, una red de apoyo en donde se apoya, valga la redundancia, la planta y no se cae. ¿No? Esa es la función Ah, que cumplen estas raíces famosas aéreas que se llaman. No ya, tanto de absorción de nutrientes, sino que las que están más abajo, ¿verdad? Abajo del suelo, ¿verdad? Esas son las raíces absorbentes o verdaderas que uno les llama. ¿Mm?
Ya, Ya, entonces, ahora lo que les voy a explicar es más o menos cuál es el camino evolutivo que han tenido las plantitas. ¿Ya? Me voy a devolver un segundo para poner la diapo en blanco, para que me puedan cachar cuál es la idea de esto. ¿Ya? A pesar de que, no sé si lo puedo poner, no se puede. Ya. Voy a ponerlo aquí en blanco, a pesar de que dice adaptación evolutiva en animales, pero vamos a conversar de las plantas primero, después vemos los animales, ¿ya? El origen evolutivo de las plantas, de todas las plantas, todas, está en el agua. Al igual que cualquier organismo vivo, el origen evolutivo es en el agua. Y en el caso de las plantas, es en el mar. ¿Cuál es el origen evolutivo de las plantas? ¿De dónde salieron finalmente todos los organismos que hoy nosotros llamamos plantas? El papá, por así decirlo, de todas las plantas es, o se llaman, las algas verdes. Las algas verdes, que el nombre eh, biológico es clorófitas, ¿sí? Las clorófitas, que se escriben así, las algas verdes, que son las clorófitas. Estas algas verdes son, por así decirlo, el papá de todas las plantas que existen en el universo. ¿Ya? Cuando uno va a la playa, por ejemplo, y ve estas algas que son verdes, esas son clorófitas. Y ellos son el papá del árbol que tú tienes en tu casa. ¿Ya? Ellos son el papá evolutivo, el abuelo evolutivo de todas las plantas que nosotros conocemos. ¿Ya? Ellas. Por ejemplo, no confundir, porque también hay algas de otros colores que no son verdes. Por ejemplo, no sé, el cochayuyo, por ejemplo. El cochayuyo, por eso el cochayuyo, no se cuestión como café, ¿verdad? Esa no es una alga verde, es una alga, pero no es una alga verde, es una alga que se llama alga parda, ¿ya? Y esa no es una planta, ¿ya? Esa es otra cosa. ¿Ya? No los quiero confundir, pero a pesar de que parezca planta, no es otra cuestión. Tiene otro camino evolutivo, ¿ya? Así que no los quiero confundir, pero para que vean ahí hay una diferencia entre una alga verde y una alga parda, como el cochayuyo, eh, como el güiro, ¿cierto? Todas esas algas que son no verdes, ¿no? No son plantas, son otra cosa. A pesar de que se parezcan y todo, pero otra cosa. ¿Ya? Bueno, las algas verdes que viven ahí en el mar, ¿verdad? Y que todavía existen, que es lo más interesante de todo, em, vamos a ir haciendo como el camino, ¿ya? De qué es lo que se fue formando con el tiempo. Desde las algas verdes, eh, lo primero que se formó, el primer grupo de organismos que se formó después de las algas verdes y que pudo colonizar la Tierra, o sea, que fueron plantas verdaderas que pudieron colonizar la Tierra, vale decir, vivir en la Tierra, porque las algas verdes no pueden vivir en la Tierra, viven en el mar, y si tú las sacas de ahí se mueren. Pero, ¿quién hizo el salto, por así decirlo, para colonizar la Tierra? Un grupo que se llaman las briófitas. ¿Y quiénes son las briófitas? Los muy conocidos musgos. Los musgos son una planta. También son parte, ¿cierto?, del grupo, ¿verdad?, de las plantas. Y los musgos, que el grupo de ellos se llaman briófitas, son los primeros en vivir en la Tierra, las primeras plantas que pudieron colonizar la Tierra y vivir en ella. ¿Ya? A pesar de que los musgos, ¿dónde viven los musgos? Los musgos viven en la humedad, ¿verdad? Cuando tú, por ejemplo, no sé, hay humedad en una muralla, ahí sale musgo. Y la razón es súper sencilla, porque a pesar de que los musgos pueden vivir en la Tierra, ¿sí? A pesar de que los musgos pueden vivir en la Tierra, todavía son muy dependientes del agua. Por eso viven en la humedad. Tú no vas a encontrar musgos en el desierto, jamás. ¿Por qué? Porque necesitan de la humedad. ¿Te fijas, no? Bueno, los musgos son un grupo de plantitas muy interesantes. Eh, estos se dividen en tres, las briófitas, el grupo de las briófitas se divide en tres, que son, la vamos a anotar acá, vamos a anotar así, que son las hepáticas, los antoceros y los briófitos como tal. Algo bien importante
es que las hepáticas, los antoceros y las briófitas como tal, los briófitos como tal, estos son los musgos que uno conoce, que uno ve en las murallas, ¿cierto? Que son re bonitos. Las hepáticas y los antoceros son como los parientes muy cercanos a los musgos, pero no son, son distintos. Ya tienen una forma distinta. Más adelante, si quieren, les puedo mostrar ahí algunas imágenes para que ustedes las conozcan, pero el día de hoy, ¿cierto? Eh, Quiero que les quede en su cabecita, ¿cierto? Que los primeros en saltar desde el agua y vivir absolutamente dependientes del agua a vivir en la tierra y colonizarla fueron las briófitas. ¿Quiénes son los musgos? A pesar de que todavía necesitan y dependen mucho del agua, porque por ejemplo para la reproducción de las briófitas necesitan del agua, ¿ya? Eh, Aunque ustedes no lo crean, y es bien loco esto, las briófitas, los gametos de estas plantitas, el gameto masculino de las briófitas es como un espermatozoide, tiene cola y se mueve, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta célula es como un espermatozoide. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que ¿dónde nada? Nada en el agua. Entonces, por eso necesitan el agua para vivir, ¿ya? Por eso son tan dependientes del agua, aparte de por otras razones también. Luego de las briófitas, el siguiente grupo como tal que colonizó la Tierra ya más independiente del agua, o sea, ya no eran tan dependientes de esta estructura, de esta molécula tan importante, son un grupo que se llaman las pteridófitas. No, me equivoqué. Es pteridófitas, pero es con T. Las pteridófitas. Pteridófitas. Eh, Acá, las pteridófitas. ¿Ya? Las pteridófitas. ¿Quiénes son las pteridófitas? Las pteridófitas son un grupo que se llaman y que uno los conoce como los helechos. Los helechos son un grupo de plantas ya más desarrollado, ¿cierto? Que vive básicamente y únicamente prácticamente solo en la tierra. Una diferencia entre una briófita y un helecho es muy grande, ¿cierto? Generalmente los helechos los venden, hay en las casas, muchas veces las mamás, ¿cierto? Tienen, son bien bonitos, son ornamentales, muy bonitos. Eh, una diferencia interesante es que las pteridófitas, los helechos, ¿verdad? Tienen como característica que son los primeros en formar estructuras verdaderas, vale decir, o órganos verdaderos, vale decir que forman hojas, que forman tallos y que forman raíces como tal verdaderas. Los briófitas no tienen hojas, no tienen tallo y tampoco tienen raíces. ¿Ya? Son bien extrañas. Son como lo más básico que hay. Menos las algas verdes, pues tampoco tienen tallo, tampoco tienen hoja y tampoco tienen raíces. Las primeras que forman órganos verdaderos son las pteridófitas. Estas yo puedo encontrar tallo, hojas y raíces verdaderas como tal. ¿Ya? Y viven en la tierra más dependiente, ¿cierto? Eh, más independiente del agua. Luego vienen un grupo de organismos, pero, y estas, las pteridófitas, todavía tienen algo de dependencia del agua, porque la reproducción de ellas todavía depende del agua. Los gametos de estas todavía nadan en el agua, entonces como nadan, necesitan el agua para poder reproducirse. Por eso las pteridófitas, ¿cierto?, dependen todavía del agua mucho. El siguiente grupo de plantas que evolucionó y que se formó después de las pteridófitas y que apareció después, es el grupo de las gimnospermas. ¿Ya? Gimnospermas. Las gimnospermas son un grupo bien interesante porque, chuta, porque estas sí que sí formaron, estas sí que sí, las gimnospermas formaron como tal, em, formaron como tal eh, ya todas sus estructuras, ¿cierto? Tallo, hoja y raíz verdadera, bueno, ya estaban formadas acá, pero estas las siguieron, pero una
grandes características de las gimnospermas es que el tallo de ellas, el tallo, sufre un proceso que lo vamos a anotar acá, que se llama lignificación. ¿Qué es la lignificación? La lignificación es que el tallo se endurece formando lo que nosotros conocemos como la madera. ¿Ya? La madera que se hacen los muebles, que se hacen las puertas. Bueno, esa madera es el tallo de estas plantas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que las gimnospermas son los primeros organismos en los cuales aparece la madera verdadera, ¿ya? La madera real, de real madera, ¿ya? En los tallos lignificados. Además, otra de las características que tienen las gimnospermas, además de que aparece la madera, es que la reproducción como tal de estas plantas ya no depende del agua. La reproducción ahora depende del aire. ¿Ya? Cambiaron la reproducción dependiente del agua, que era todo lo demás, todo lo de aquí abajo. Ahora, desde las gimnospermas para arriba, la reproducción es dependiente del aire. ¿Y por qué? Porque las gimnospermas, el grupo de las gimnospermas, formaron las primeras estructuras reproductivas reales. Formaron las primeras estructuras reproductivas reales. Eh, y el nombre de estas estructuras reproductivas se llaman estróbilos. ¿Ya? Y ahora les voy a explicar cuáles son, por ejemplo, gimnospermas, que hay muchas y que ustedes conocen, pero no sabía que eran gimnospermas. Un ejemplo de gimnosperma son las araucarias. ¿Ya? Las araucarias. ¿Y qué pasa? Que resulta que las araucarias, ¿verdad? Em, son lignificadas, el tallo es de madera, ¿verdad? Y forman estas estructuras reproductivas que se llaman estróbilos, que son lo que uno conoce, ¿verdad? Que son em, estos piñones que forman las araucarias, ¿cierto? Esas cosas, ¿cierto? Que en el interior vienen las semillas, que uno se las come, ¿verdad? Bueno, eso es el estróbilo, ¿ya? Donde vienen las semillas, ahí, ese es el estróbilo de ese, ¿cuánto se llama? De esa especie. Otra gimnosperma interesante que también es muy conocida son los pinos. Los pinos eh, también pues, forman estas piñones también, ¿cierto? Estas estructuras que se llaman estróbilos, y esas son las estructuras reproductivas de estos arbolitos, ¿verdad? En donde al interior están las semillas, ¿ya? Por donde se transporta el embrión. Y las últimas organismos que han salido y que existen eh, evolutivamente son las angiospermas. ¿Y cuáles son las angiospermas? ¿Cuál es la diferencia de una gimnosperma con una angiosperma? La diferencia es la estructura reproductiva. ¿Por qué? Porque las angiospermas, a diferencia de las gimnospermas, la estructura reproductiva de ellas se llama flor. ¿Qué pasa? Que las gimnospermas no generan flor y las angiospermas sí. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier planta que usted vea que tiene flor, entonces es una angiosperma. Así de sencillo. Es una angiosperma. ¿Por qué? Porque las angiospermas son las que generan, ¿verdad?, esta estructura reproductiva que es la flor. ¿Ya? Y además, otra estructura muy interesante que desarrollan es el fruto. Flor y fruto. ¿Qué pasa? Que resulta que la flor es la estructura reproductiva y el fruto es la estructura que sirve para dispersar las semillas. Miren un fruto, una naranja, ¿verdad? Un durazno, lo que sea, al interior que vienen las semillas. Y esas semillas, ¿cierto? Con el fruto, como los organismos nos comemos los frutos, nosotros podemos dispersar las semillas. Dispersar se refiere a moverlas. Dispersar las semillas muy lejos. Porque desde que sacamos el fruto, desde que ese fruto se cae del árbol, se lo come un animal y esas semillas finalmente son defecadas por ese animal muy lejos de ahí, ya cumplió el objetivo de dispersar la semilla. De que esa semilla que salió de un árbol que estaba en X lugar, ahora esas semillas están
en otro lugar. ¿Te fijas? Esa es la gracia que tiene el fruto, ¿verdad? De poder mover las semillas de un lado a otro. Y eso es lo que les ha traído tanta ventaja evolutiva en comparación a las gimnospermas, a las pteridófitas, a las briófitas y a las algas verdes. Y por eso, como las angiospermas tienen esta ventaja evolutiva, es que son tantas también. De hecho, la gran mayoría de los organismos planta que existen en el mundo hoy en día son angiospermas. ¿Por qué? Porque evolutivamente están mejor adaptadas ellas que todas las demás a las formas de reproducción. ¿Ya? ¿Queda clara la idea? ¿Queda claro cómo ocurre, cierto, la historia evolutiva de las plantitas? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Los nombres también importantes? Ya, bacán. Queda claro entonces la idea, ¿verdad? Y las principales características que cada una de nuestras amigas plantas, ¿verdad? Tiene. Si ustedes quieren saber más de las angiospermas, ¿ya? Em, Hay un video en el canal de YouTube del colegio en donde yo, para otro ramo, explico las características de las flores y de los frutos, ¿ya? Entonces, si ustedes gustan, ¿cierto? Lo pueden ver ahí y pueden observar y saber los distintos frutos que existen, los distintos tipos de flores, en fin, ¿ya? Por si acaso. Si les interesa, está ahí en el canal del colegio para un ramo que se llama Ciencias para la Ciudadanía, ¿ya? Bien, ahí está entonces lo interesante, ¿verdad? De cómo se estructuran, ¿verdad? Las flores y frutos, o sea, la historia evolutiva, ¿verdad? De las plantas y sus características principales de cada una de ellas. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con los animales, ¿ya? Porque los animales también, pues, también han tenido una historia evolutiva, ¿verdad? Puedo borrar, ¿verdad? Han tenido una historia evolutiva bien interesante. Eh, Vamos viendo. En el caso de los animales, ¿verdad? Los primeros organismos, bueno, la vida también nació en el agua, pero los primeros organismos que llegaron a vivir aquí a la Tierra, ¿cierto? Y colonizar finalmente la Tierra, fueron unos organismos que se llaman artrópodos, ¿ya? Que ya vamos a explicar quiénes son y qué hacen. Estos artrópodos eran tan buenos y tan bacanes, que hasta el día de hoy existen, de hecho, que incluso desarrollaron alas y pudieron colonizar el ambiente aéreo, generando lo que hoy conocemos como los insectos. Algunos, la gran mayoría que vuelan. Em, Finalmente, algunos organismos ya más desarrollados, ¿verdad? Lograron llegar a la Tierra, como los anfibios, luego los reptiles, las aves y finalmente los mamíferos. Bueno, en el caso de los animales pasa algo muy parecido a las plantas. También hay organismos, ¿cierto?, que empezaron o sea, la vida, ¿cierto?, partió en el agua y finalmente se formaron todos los organismos que hoy en día conocemos, ¿cierto?, Eh, eh, que conocemos como tal. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que vamos a ir conversando cuál es la historia evolutiva de ellos, ¿ya? Así que me voy a devolver y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Bueno, los primeros animales como tal que existieron dentro de la historia evolutiva, vamos a hacerlo así como una línea de tiempo nuevamente, en realidad son unos organismos muy interesantes, unicelulares, que dieron origen a todos los organismos animales que se llaman protozoos. Los protozoos son unos organismos unicelulares, vale decir que tienen una célula, una, y ellos son los que dieron origen finalmente a toda la línea evolutiva de todos los animales, los protozoos. Desde ahí partió todo esto. Desde los protozoos se formaron después, ¿qué pasa? Que como estos organismos son unicelulares, ¿cierto? Son de una célula, eh, se asociaron entre ellos, empezaban a asociar entre ellos, se dieron cuenta que cuando los organismos viven en grupo, viven mejor que cuando viven solos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los organismos viven solos, claro, se pueden defender, pueden comer, ¿cierto? No hay problema.
pero cuando viven en grupo, se pueden repartir las tareas. Entonces, como se pueden repartir las tareas, viven mejor. Entonces, solamente unos del grupo se dedican, por ejemplo, a la defensa. Otros del grupo se dedican, por ejemplo, no sé, a capturar alimentos. Otros del grupo se dedican, por ejemplo, a la reproducción. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como nos dividimos las tareas, ahora vivimos mejor y somos más contentos cuando vivimos juntos que cuando vivimos todos solos. Y desde los protozoos se formaron un grupo, que son ¿qué ocurre cuando los protozoos se asocian? Generaron un grupo de organismos que se llaman las esponjas. Las esponjas, aunque ustedes no lo crean, también son animales. ¿Ya? Las esponjas, eh, no las que hay en la cocina, son esponjas sintéticas, pero en el mar hay unos organismos que se llaman esponjas, las poríferas, ¿sí? Es el nombre que tienen en realidad, el nombre correcto y biológica, se llaman las poríferas, ¿sí? Las poríferas, eh, como Bob Esponja, ¿verdad? Y bueno, las poríferas son animales y están vivos igual que tú. Una diferencia interesante es que las poríferas lo único que hacen es filtrar agua. Eso es lo que hacen. Y como filtran agua, así comen. En base a las cosas que andan disueltas en el agua, como las filtran, así logran comer. Son animales sésiles, vale decir que están pegados, no se mueven. Son bien interesantes. Muy sencillo, una forma de vida muy, muy sencilla, pero extremadamente eficiente. Después de las poríferas, ¿cierto? Que son estos primeros organismos, así como los indicios de lo que son los animales, ya vienen unos organismos más complejos que se llaman nidarios. ¿Quiénes son los nidarios? Los nidarios son unos organismos que usted los conoce, que son, por ejemplo, las medusas. Las medusas son los nidarios. Las medusas, los corales, las anémonas, ese grupo de corales, anémonas, medusas, esos son los nidarios. Ya esos organismos como tal, por ejemplo, si uno mira una medusa, ya tiene una forma más animalesca, ¿cierto? Ya no es tanto una planta, ¿cierto? Tiene una forma más de animal, pero una de las características bien interesantes, bueno, de los nidarios se puede hablar mucho, pero no vamos a entrar en detalles ahora de aquello, es que estos organismos, los nidarios, son los primeros que tienen tejidos verdaderos. ¿Ya? Eso es una ganancia evolutiva muy importante dentro de los nidarios. Son los primeros que tienen tejidos verdaderos. ¿Ya? Yo puedo encontrar distintos tipos de tejidos, así como nosotros encontramos el tejido epitelial, el tejido muscular. En los nidarios, no como tal, pero sí se pueden encontrar algunos tejidos y capas embrionarias verdaderas. ¿Ya? Se pueden encontrar. ¿Ya? Se pueden encontrar dos. ¿Ya? El ectodermo, el endodermo y la mesoglea, que es una estructura interesante. Bueno, nidarios entonces, primeras capas eh, y tejidos verdaderos. Luego de los nidarios, ¿sí? Luego de los nidarios vienen unos organismos muy interesantes que se llaman los platelmintos. ¿Ya? Platelmintos. Los platelmintos son los que uno llama los gusanos planos. Estos organismos, los platelmintos, ya tienen también tejidos verdaderos, absolutamente verdaderos. Son los gusanos planos, porque son verdaderamente planos. Hay algunos que son parásitos. Por ejemplo, ¿quién es un platelminto muy común? La lombriz solitaria. Las tenias, las lombrices solitarias, son platelmintos. ¿Ya? Esto es un gusano plano. No sé si alguna vez lo han visto, son gusanos, pero son verdaderamente planos. Como le haya pasado una planadora por encima, así son. No son redondos como los que uno conoce del jardín, ¿verdad? No, estos son planos, 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 planos. ¿Ya? Los platelmintos. Luego de los platelmintos, que son estos primeros ciertos eh, organismos, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto se llama? Eh, con tejidos verdaderos y cosas por el estilo. Vienen otro grupo que se llaman los nemátodos, que son
otro grupo de, ¿cuánto se llama? De gusanos, pero estos gusanos ya no son planos, sino que son redondos, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre un platelminto y un nemátodo? Bueno, primero su forma. Estos son planos, estos son redondos, pero también una estructura interna. Estas estructuras, los platelmintos, los que están acá, tienen una característica. Se llaman acelomados. Y ya les voy a explicar qué significa eso. Y estos que están acá se llaman pseudocelomados. ¿Cuál es la diferencia? Y antes de explicarles qué significa esto, les voy a nombrar el siguiente que viene, que se llaman anélidos, ¿ya? Los anélidos, que son eucelomados. Lo interesante es lo siguiente. Platelmintos, nemátodos y anélidos, todos son gusanos. Platelmintos son gusanos planos, los nematodos son gusanos redondos y los anélidos también son gusanos ya redondos. Pero tienen diferencia. Uno es acelomado, el otro es pseudocelomado y el otro es eucelomado. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto del celoma? ¿Cierto? Bueno, el celoma es, así en fácil, para que me lo entiendan, porque esto no es una clase de zoología, pero para que me lo entiendan, el celoma es la cavidad interna del cuerpo. El celoma es la cavidad interna del cuerpo. Por ejemplo, si yo me saco todos los órganos de mi cuerpo, va a quedar una cavidad interna mía, donde estaban los órganos. Esa cavidad donde estaban los órganos es el celoma. ¿Ya? Si yo me sacara todos los órganos, si yo me abriera aquí el pecho, ¿verdad? Y me sacara todos los órganos, quedaría un hoyo adentro, una cavidad, un espacio. Ese espacio es el celoma. Entonces, ¿qué pasa? Que los platelmintos no tienen celoma, por eso se llaman acelomados. Son organismos que no tienen celoma, y por tanto, si no tienen celoma, no tienen órganos, porque no tienen el espacio para formarlos. Los nemátodos tienen un pseudoceloma, o sea, algo parecido a un celoma, pero que no es un celoma. No vamos a entrar en detalles de qué es lo que es, pero tienen, así como el ni fu ni fa, ¿cierto? Una cuestión parecida a un celoma, pero no es un celoma como tal. Y los anélidos ya tienen un celoma verdadero, euceloma, o sea, son organismos que tienen verdadero celoma. Entonces, por tanto, como los anélidos tienen verdadero celoma, estos organismos ya tienen órganos y cosas verdaderas, ¿ya? Como tal. Esa es la diferencia entre acelomado, pseudocelomado y eucelomado, ¿ya? Después de los anélidos, vienen el grupo más importante de todos los organismos existentes, que se llaman los artrópodos, ¿ya? Bueno, los artrópodos, ¿por qué digo que son el grupo más importante finalmente de todos los organismos que existen? Ah, antes de llegar a ello, los anélidos, un ejemplo de los anélidos son las lombrices de tierra. Aquí uno encuentra, ¿cierto? En el jardín, esos son las lombrices de tierra son anélidos. Nemátodos son también gusanos, pero son microscópicos, prácticamente no se ven. Eh, Hay algunos que son parásitos. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado una enfermedad que se llama el pidulle, que es la gente que les pica, ¿cierto?, el trasero mucho, ¿sí? Esa gente que tiene una cosa que se llama el pidulle, ¿cierto? Gente que no se puede ni sentar. Bueno, el pidulle, por ejemplo, es un nemato, ¿ya? Y existen muchos otros, ¿ya? Millones de más. Bueno, los artrópodos son un grupo muy diverso, absolutamente grande, en donde usted encuentra millones de organismos, ¿ya? De los más eh, interesantes que hay, ¿cierto? En los artrópodos, usted, por ejemplo, encuentra dentro de los artrópodos, están, por ejemplo, los insectos, ¿cierto? Los insectos son artrópodos, están, por ejemplo, los crustáceos, están los arácnidos, ¿cierto? Todos esos son artrópodos. Los insectos, ¿verdad? Que son cualquier organismo que tenga 6 patas, ¿cierto? Y tiene cabeza, tórax y abdomen, bueno, eso es un insecto. Los arácnidos, que son aquellos que tienen 8 patas y tienen cefalotórax y abdomen, o sea, no tienen cabeza, tórax y abdomen, sino que la cabeza y el tórax la tienen fusionada, entonces tienen cefalotórax y abdomen, y tienen 8 patas, eso es un arácnido.
Em, los crustáceos, ¿cierto? Como los cangrejos, las langostas, las jaivas, todos esos son crustáceos, ¿verdad? Y son parte de los artrópodos. Los isópodos también son bien interesantes, como los chanchitos de tierra. Los chanchitos de tierra también son artrópodos. No son insectos, sino que son isópodos, se llaman. Y así miles y miles y miles de otros organismos, ¿verdad? Que son dentro del grupo de los artrópodos, siendo uno de los grupos más diversos que hay, ¿ya? Bueno, una de las características interesantes de los artrópodos es que han podido colonizar prácticamente todos los ambientes de la Tierra, porque hay artrópodos marinos, hay artrópodos terrestres y hay artrópodos aéreos. Los insectos vuelan, hay cuestiones en el agua y cuestiones en la tierra. Entonces, todos los ambientes habidos y por haber, los artrópodos lo han sabido ocupar y lo han sabido dominar muy bien. ¿Cuál es una característica interesante de los artrópodos? Que como su gran secreto de por qué son tan buenos, es que tienen una cuestión que se llama el exoesqueleto. Todos los artrópodos tienen exoesqueleto, que es esta cubierta, ¿verdad? Esta cubierta dura que les permite, esta como coraza, ¿cierto? Que tienen, que les permite ser prácticamente infalibles a cualquier cosa. O sea, puede explotar una bomba nuclear y las cucarachas y las cuestiones siguen igual. Ya no, todo el resto se muere, pero los únicos que quedan, ¿verdad? Son los artrópodos. Básicamente por esta innovación evolutiva que es el exoesqueleto que les protege prácticamente de cualquier cosa. ¿Ya? Em, Bien, después de los artrópodos vienen otro grupo más que son los equinodermos, ¿ya? Los equinodermos. Y los equinodermos son un grupo bien interesante porque, por ejemplo, ¿quién es un equinodermo? ¡Ay! Me salté uno, chuta. Y me salté uno muy importante, perdón. Los equinodermos todavía no. Eh, y de hecho, me van a perdonar, ¿eh? Pero me equivoqué en el orden de una cosa. Así que háganle una rayita ahí entre medio. Antes de los artrópodos, aquí, ahí, están un grupo que se llaman los moluscos. ¿Ya? Los moluscos. Y los moluscos también son muy diversos, muy, muy diversos. ¿Ya? Eh, no sé. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, los bivalvos, como los choritos, las almejas, ¿cierto? Todas estas cuestiones que tienen eh, conchas, ¿verdad? Estas estructuras, ¿cierto? Que tienen dos conchas, en este caso, los bivalvos, ¿verdad? Eh, Tienen grupos tan interesantes como los gasterópodos, como los caracoles, como las babosas, ¿verdad? Son los moluscos. Eh, y tienen un grupo tan interesante que también es un molusco, como por ejemplo los cefalópodos, como por ejemplo los pulpos, las jidias, también son moluscos. Entonces se fijan que hay mucha diversidad de organismos, ¿verdad?, que viven ahí. ¿Se fijan? Eh, es muy, muy, muy interesante. Eh, los moluscos, como tal, estos organismos que viven eh, bueno, algunos en el agua y otros también en tierra, ¿ya? Una característica interesante de los moluscos es la generación de conchas, ¿sí? La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría tiene concha, ¿ya? Tiene esta estructura que se llama concha. Bueno, los artrópodos ya lo dijimos. Y este otro grupo, ¿verdad? Que se llaman los equinodermos. ¿Ya? Los equinodermos. ¿Cuál es un grupo muy interesante? Que se puede conversar también mucho de ellos. Un ejemplo de los equinodermos son las estrellas de mar. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, las estrellas de mar, los erizos de mar, ¿sí? También también son equinodermos. Los pepinos de mar también son equinodermos. Son un grupo bien interesante porque, aunque ustedes no lo crean, una estrella de mar, que es esa cosa que es como nada, ¿cierto? Así como está pegada en una roca y ya, eh, evolutivamente se parece más a nosotros que a el resto de los organismos. Una cosa muy, muy rara. Y bueno, los equinodermos finalmente que tienen un sistema muy importante y muy interesante de forma de vida, que se llama el sistema ambulacral, que es genial.
Los últimos en originarse y en formar finalmente el camino evolutivo son los que se llaman vertebrados. ¿Por qué? Porque todos los organismos de aquí para acá, todos estos son invertebrados. ¿Ya? Todos estos son invertebrados. Todos. Y los vertebrados, ¿cierto? Que son aquellos organismos que tienen vértebras, vale decir que tienen huesos, ¿sí? Estos organismos que están acá no tienen hueso ninguno, pero los vertebrados sí. ¿Quiénes son los vertebrados? Lo vamos a anotar acá. Los vertebrados, porque no me queda espacio acá. Vertebrados. Afortunadamente son 5 nomás. ¿Quiénes son los vertebrados que existen? Bueno, en realidad lo vamos a anotar, no lo voy a anotar así, porque lo voy a anotar mejor de la manera evolutiva, que es la correcta. ¿Quién es el primer vertebrado que lo vamos a hacer exactamente igual que antes? ¿Quién es el primer vertebrado que se formó? Los primeros vertebrados son los peces. De ahí están, ¿cierto? El origen de los vertebrados, desde los peces. Después de los peces, los primeros vertebrados que llegaron a la Tierra son los anfibios. ¿Sí? Los anfibios. Después, esos anfibios, ¿cierto? Que viven entre la tierra y el agua, son muy dependientes del agua todavía. Son como los musgos, pero en animal, ¿cierto? Eh, Después de los anfibios, aparecieron, ¿verdad? Los reptiles, ¿sí? Y desde los reptiles, desde la línea evolutiva de los reptiles, ¿sí? Que ya estos organismos como tal viven como tal en la Tierra sin problema, la gran mayoría de los reptiles, ¿verdad? Eh, Piensen, no sé, en los cocodrilos, en las lagartijas, en las serpientes, ¿verdad? Que son todos estos organismos reptiles. Eh, no sé, ¿quién es un anfibio? Las sapos, las ranas, las salamandras, ¿verdad? Los ajolotes, todas esas cuestiones que viven ligadas básicamente en el agua, que su cuerpo, ¿cierto? Es como pegajoso, ¿verdad? Y necesitan vivir del agua. Bueno, aquí estamos con los peces dependen absolutamente del agua por la forma en que respiran. Ya los reptiles no, porque los reptiles, por ejemplo, formaron pulmones, y ya los reptiles pueden vivir fuera del agua sin problema. Los anfibios también tienen unos pulmones, pero son muy rudimentarios. Respiran básicamente por la piel, ¿ya? Entonces necesitan mantener su piel húmeda, y por eso necesitan vivir cercano al agua. En cambio, los reptiles no, como tienen pulmones, ya no tienen problemas, ¿verdad? De, de, de cuánto se llama, de, cuánto de respiración. Y por último, tenemos a los reptiles que ya colonizan sin problemas la vida aquí en la Tierra, ¿cierto? Y desde los reptiles se originan dos clases de organismos más, que son las aves, por un lado, y nosotros los mamíferos, por otro. Eso quiere decir que los reptiles son nuestros padres, o sea, son los papás de los mamíferos, ¿sí? Y de las aves también. Desde las aves las aves, perdón, provienen de los reptiles, vienen desde ahí. Eh, una característica interesante, por ejemplo, de los reptiles es que tienen escamas, ¿ya? En la piel tienen escamas. Las aves tienen plumas, pero si ustedes le miran las patas a las aves, tienen escamas. Y ahí hay una herencia evolutiva de ellos, de los reptiles. Si ustedes miran, por ejemplo, las patas de pollo, ¿cierto? Una pata de pollo, se dan cuenta de que tiene escamas. ¿Y de dónde vienen esas escamas? De aquí, po, de los reptiles, de los papás de ellos. Ahí está el ejemplo evolutivo, así como que el que me niega, ¿verdad? Que no viene, bueno, ahí está. Esa es una evidencia evolutiva, pero clara de que desde ahí viene, ¿ya? Nosotros nos diferenciamos un poco más de los reptiles, porque nosotros, por ejemplo, en vez de escamas, tenemos pelo, ¿cierto? Y todos los mamíferos tienen pelo, ¿cierto? Eh, y bueno, otras diferencias que son más fundamentales aún. Una característica interesante que tienen los reptiles es que generaron el huevo que se llama huevo amniótico, que es el huevo que uno conoce, eh, que adentro de él hay comida, por así decirlo, para que un embrión se desarrolle adentro de él y no tenga que salir de ahí.
Por ejemplo, no sé, po, los huevos de los peces o los huevos de los anfibios son huevos muy pequeños que no tienen prácticamente nada de vitelo, que se llama, que es la comida del huevo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el desarrollo de estos organismos es básicamente en el agua. Los huevos eclosionan, se rompe y el bicho que sale de ahí básicamente se desarrolla rápidamente fuera del huevo y en el agua, un desarrollo eh, y crecimiento, ¿cierto?, en el agua. En cambio, en los reptiles, el desarrollo del organismo es dentro completo del huevo. Desde el huevo nace un organismo ya completo, chico y todo lo demás, pero ya nace prácticamente completo, ¿ya? Es como las aves, pues el pollito, ¿cierto? Que nace ya prácticamente es un pollo hecho entero. No es una cuestión que sale así como un feto del pollo, no, sale prácticamente un pollo entero, a lo mejor sin pluma y todo lo demás, pero ya así como el desarrollo como tal ya está prácticamente completo, ¿ya? En los reptiles es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, los reptiles formaron lo que se llama el huevo amniótico, cosa que también tienen las aves, pero que nosotros, los mamíferos, modificamos, porque nosotros no tenemos huevos. O sea, no formamos ciertos organismos mediante huevos. Nosotros formamos organismos mediante una estructura interna que se llama útero. Entonces nosotros tenemos útero, ¿verdad? Bueno, las hembras, ¿verdad? Tienen útero y ahí desarrollan el organismo. Ahora, no todos los mamíferos tienen útero. ¿Ya? Eso no los quiero complicar, pero para que lo sepan. La gran mayoría, el 99% de los mamíferos, tiene útero. Eso está claro. El 99% de los mamíferos se desarrolla con desarrollo intrauterino. Pero hay organismos muy extraños que, por ejemplo, tienen útero, pero el desarrollo dentro del útero es en tiempo, el desarrollo temporal dentro del útero es súper poco tiempo. El organismo pasa súper poquito tiempo dentro del útero y pasa más fuera del útero. ¿Alguien los conoce? ¿Quién podría ser? Esos organismos que tienen útero, que son mamíferos evidentemente, pero eh, el desarrollo del organismo es básicamente fuera del útero. ¿Alguien los conoce? Son muy conocidos. El canguro, ¿no? No. ¿Perdón? El canguro, ¿no? Ya, ese, Yeah. ese es un ejemplo, pero ¿cómo se llamará esa familia de todos, de los canguros, bueno, de todas esas cuestiones que tienen bolsita? ¿Sabe cómo se llama esa familia de organismos? Los marsupiales. Ese es el nombre que tienen, los marsupiales. Los marsupiales son un grupo de mamíferos que tienen marsupio, que es esa bolsa, ¿verdad? En donde los organismos, ¿verdad?, pasan prácticamente todo el desarrollo adentro de esa bolsa, ¿cierto? El marsupio. Pregunte nomás, pregunte, no hay problema. Levantaron la mano, así que pregunte nomás, si tiene dudas. Eh, la gran mayoría del tiempo, ¿cierto?, viven dentro de este marsupio, ¿cierto? Aunque no todo, bueno, no los quiero enredar, pero no todos los marsupiales tienen marsupio, pero la gran mayoría lo tiene, ¿verdad? En algunos casos andan, como con los que no tienen marsupio, andan colgando los bichos ahí sin la necesidad de esa bolsa. Y hay otros grupos de mamíferos, más raro aún, que es mamífero, pero que pone huevos. Oh, ¿verdad? Eso es como una cosa muy rara, ¿verdad? Un mamífero que tiene pelo, que todo igual, pero pone huevos. ¿Alguien conoce el mamífero que pone huevos? Que es muy raro. En realidad son dos. Son solamente dos. De todos los mamíferos que existen, son solamente dos. ¿Alguien los conoce? O uno al menos, que es más conocido que el otro. Pingüino. ¿Ah? ¿Alguien, El alguien? ornitorrinco. El ornitorrinco, exactamente. El ornitorrinco es uno de estos mamíferos que pone huevos, ¿verdad? Es muy extraño. Eh, y el otro es el equidna, ¿sí? Ese es el otro
organismo que pone huevos, que también es mamífero, el ornitorrinco y el equidna, ¿sí? El grupo de ellos, del ornitorrinco y el equidna, que son los mamíferos raros que ponen huevos, se llaman los monotremas. Ese es el grupo, el grupo. Entonces, en los mamíferos tenemos tres grupos. Los monotremas, ¿sí? Los monotremas, que son los que ponen huevos, que son el ornitorrinco y el equidna. Los marsupiales. Y como y los mamíferos que nosotros que nos llamamos euterios, que somos los que tenemos útero, los euterios. Entonces tenemos tres grupos: los monotremas, los marsupiales y los euterios, que son los que tienen útero y se reproducen, ¿cierto? Como nosotros y como la gran mayoría. ¿Ya? Bueno, entonces ahí está. Bueno, no es una clase de zoología como tal, porque uno puede hablar, pero montones de cosas de cada uno, y cada uno es tan interesante como todos, ¿verdad? Pero claramente, ¿cierto? Hay una diversidad muy grande de organismos, y este es más o menos el camino evolutivo que han seguido. Ojo, y por favor, mucho ojo, no es que, por favor, si lo piensa así, no lo piense más, no es, por ejemplo, que de las poríferas se formaron los nidarios, y de los nidarios se formaron los platámenos. No, esto no es lineal, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si los mamíferos fueron los últimos en formarse, si uno lo piensa así, quiere decir que ya no existen, por ejemplo, equinodermos, ya no existen moluscos, porque se formaron antes. No, pues todos estos ya están y siguen existiendo, solamente que se generan formas de vida nuevas sobre las que ya existen, porque la evolución no es un proceso lineal, sino es un proceso gradual. Y aquí queda claro que esto es un proceso gradual, que los organismos que se formaron antes siguen ahí, si es que no se han extinto, evidentemente, y los organismos que se formaron después, bueno, se van incorporando a lo que ya hay. ¿Ya? Todos estos organismos que yo les estoy nombrando aquí, todos existen. Todos. No hay ninguno que esté extinto. Ningún grupo. Organismos de cada uno de estos grupos que están extintos, por supuesto que hay. Pero no hay ningún grupo como tal, entero, que no esté. Por ejemplo, no sé, ya no existen anélidos. No, falso. Sí existen. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, bueno, así como, por ejemplo, no sé, uno podría conversar también de las aves y decir, no sé, la gran mayoría de las aves vuela y está hecha para volar, tiene sus estructuras hechas para volar y todo lo demás. Pero hay excepciones, hay aves que no vuelan. Ejemplo, el pingüino, ejemplo, no sé, la avestruces, ejemplo, los emúes, ejemplo, no sé, los kiwis, en fin, un montón de aves que no vuelan, eh, que son, por ejemplo, corredoras, como las avestruces, como los emúes, ¿se fijan? Que tienen todas las estructuras de un ave, pues, tienen alas, tienen, las aves, por ejemplo, no tienen, o sea, sí tienen pulmones, pero tienen otras estructuras más que se llaman sacos aéreos, que les sirven para respirar muy eficientemente dentro del aire. Y, por ejemplo, estas aves que no vuelan, también los tienen. Entonces, eh, ahí uno se da cuenta, ¿cierto?, que las aves están hechas para volar, pero hay excepciones, ¿cierto?, que por alguna razón, ¿cierto?, no vuelan y hacen otras cosas. Corren, por ejemplo. eh, Nadan, como en el caso de los pingüinos. Y así, un montón de cosas por el estilo. ¿Mm? Por ejemplo, no sé, los reptiles, la gran mayoría de los reptiles, y esa es una gran característica, es que desarrollan la habilidad de moverse en cuatro patas. La gran mayoría de los reptiles tiene la habilidad de moverse en cuatro patas, es decir, de moverse, ¿cierto?, con sus cuatro extremidades. Pero hay una excepción, pues. ¿Quién es un reptil que no tiene patas? La serpiente. ¿Te explico, no? Y ese es un ejemplo de organismo, ¿verdad?, que a pesar de ser reptil, perdió por alguna razón evolutiva las patas y su estructura, y no tiene, y es reptil igual, porque tiene escamas, porque, en fin. ¿Te fijas, no? Y así una serie de, por ejemplo, la gran mayoría de los peces viven en el agua y tiene branquias. Pero no me van a creer que existen peces con pulmones. También existen los peces pulmonados. También hay inventos ahí medio raros de la evolución, ¿cierto?
que se han generado a lo largo del camino evolutivo. Y así una serie de otras aversiones que tal vez algún día podemos conversar, pero ahora, ¿cierto? No. ¿Mm? Bueno, ahí están el grupo, ¿verdad?, de todos los animales que existen, entre comillas, porque me he saltado, pero por ejemplo, entre medio de los nidarios hay un montón más, y, en fin. Pero a grandes rasgos es esto como el panorama. Esto es lo que usted tiene que saber de los animales y de las plantas que existen y sus grandes características. ¿Ya? Eso, ¿ya? Eso con respecto a esta parte. ¿Ya? Bien, ahí está entonces la historia evolutiva de los animales, ¿verdad? De lo que teníamos que hablar de ellos. Eso, ¿ya? Eso con respecto a esta parte. Para ir terminando el día de hoy, vamos a hacer una pausa un segundo de la grabación. Bien, entonces, la taxonomía, ¿verdad? Que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, que esta parte nueva, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito hasta donde alcancemos hoy día, que en realidad va a ser bien poco, en donde vamos a ver principalmente qué es esto, para qué sirve y cuáles son las principales características que estos tienen, ¿ya? Bueno, ¿qué es la taxonomía como tal? ¿Sí? ¿Qué es esta famosa taxonomía que tanto importa en biología? La taxonomía es la forma de clasificar a los organismos, ¿ya? Cuando usted quiere clasificar a los organismos, por ejemplo, en lo que hacía yo, es decir, ya, este grupo son los moluscos, este grupo son los artrópodos, este grupo son los, no sé, los peces. El clasificar a los organismos, ¿cómo digo yo si encuentro un organismo, decir, ese es un molusco, ese es un pez? Porque tiene características. Entonces, por ejemplo, no sé, el grupo de los peces tiene ciertas características. Por ejemplo, no sé, tienen branquias, por ejemplo, no sé, tienen un esqueleto así, en fin. O no sé, el grupo de los mamíferos, por ejemplo, ¿cuál es la característica? Tiene pelo, tiene que tener glándulas mamarias, tienen que tener, no sé, en fin, distintas características que cada grupo cumple. Bueno, esas características, para yo poder generar un grupo de organismos, y valga la redundancia, agrupar a un grupo de organismos por sus características comunes, es lo que hace la taxonomía. Vale decir, clasificar a los organismos según sus características propias que tienen. Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo puedo decir, ya clasifiquemos, por ejemplo, esto a un pez. ¿Y por qué un pez? Bueno, porque tiene escamas, porque, bueno, tiene esta forma, ¿cierto? Entonces, hay como características que cada organismo tiene que uno puede ir diciendo, ¿cierto? Este es un pez, este es una planta, este es, no sé, un anfibio, este es un insecto, este también es un insecto, ¿cierto? Este es un hongo, este es un ave, este es un crustáceo, en fin. ¿Se fijan entonces? ¿Qué pasa? Que resulta que según sus distintas características se pueden agrupar en jerarquías, en grupos, ¿cierto? Distintos por sus características. Y eso lo hace la taxonomía. Aunque ustedes no lo crean, la taxonomía es súper vieja, ¿ya? Esto esto no es de ahora. De hecho, una de las cosas más antiguas que hay en biología es la taxonomía, ¿ya? Porque desde muchos años atrás se ha generado, ¿cierto?, el interés por clasificar a los organismos, ¿ya? Evidentemente los criterios de clasificación han ido cambiando con el tiempo. En los años muy antiguos, evidentemente la clasificación era básicamente por lo que uno veía y lo que no veía. Entonces, los organismos que se parecen mucho, bueno, estarán dentro de un grupo y los organismos que no se parecen estarán en otro. Pero hoy en día, por ejemplo, sabemos que hay organismos que prácticamente son absolutamente distintos, uno los ve y son dos cosas absolutamente distintas y resulta que son de la misma especie. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que hay mucha controversia y muchas formas distintas de clasificar a los organismos y ya no solo vale lo que yo veo, sino que hay otros estudios más, que son más concluyentes, que lo que yo veo, que lo morfológico. ¿Ya? Bien. Si ustedes se fijan, vamos a ver un poco de historia de la taxonomía. Esto rápido nomás, no me interesa que ustedes aprendan. Mira, primero, a mí no me interesa que se aprendan ni los años,
Los viejos sí, los nombres de las personas sí, pero los años no, esto no, en realidad no es una clase de historia. Pero lo que sí me interesa que ustedes sepan es que el inicio de la clasificación, o sea, de la taxonomía, se dio en años antes de Cristo. ¿Ya? Aristóteles empezó con esto, de empezar a clasificar a los organismos. Y evidentemente en los años antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, la clasificación era muy básica, vale decir, dividió, como dice ahí, Aristóteles dividió los grupos, a los organismos que él veía, en dos grupos. ¿Cachai? Los animales con sangre y los animales sin sangre. Ese fue su gran criterio de clasificación. O sea, ya, por ejemplo, una planta, para Aristóteles, una planta es un animal sin sangre. Ahora sabemos que las plantas no tienen nada que ver con los animales, pero bueno, para Aristóteles, en esos años, ¿cierto? Era así. Decía ya, esto es tanto con sangre o sin sangre. Entonces, para Aristóteles, ese era su criterio de clasificación y así podía, ¿cierto? Sesgar y decir, ya, los organismos así, los organismos así. Dos grupos de clasificación. Evidentemente, esa clasificación es muy vaga. Lógicamente que actualmente prácticamente no tiene ningún sentido, pero fue el inicio de la clasificación. ¿Ya? Posteriormente, ya hartos años después, apareció un caballero que se llama Carlos Linneo, y que Linneo es extremadamente importante dentro de la historia de la taxonomía, y ya se van a dar cuenta por qué. Porque Linneo inventó un sistema de clasificación que hasta el día de hoy se ocupa. O sea, imagínense cuándo se creó y hoy, 2020, todavía se ocupa. Linneo propuso una cosa que se llama la nomenclatura binomial. ¿Qué es la nomenclatura binomial? Que Linneo a cada organismo que encontraba, que veía, le ponía nombre. Entonces, ¿de dónde vienen los nombres de los organismos? Bueno, de la clasificación binomial de Linneo. Que, por ejemplo, los humanos nos llamemos Homo sapiens, eso es del Linneo. Eso es una clasificación, ¿cierto? Que realizó en base a su clasificación binomial, ¿cierto? Linneo. Entonces, pasa que todos los organismos, desde Linneo en adelante, tienen nombre. Y tienen nombre binomial. ¿Qué significa que sea binomial? ¿Qué es un binomio en matemáticas? Son dos términos. Entonces es un binomio. En el A más B. Y los nombres científicos también son binomiales. Tienen dos componentes. Por ejemplo, Homo sapiens. Dos componentes. Homo y sapiens. Dos componentes. Entonces, la nomenclatura binomial se llama así porque todos los nombres de los organismos se llaman o tienen una composición de dos nombres. Por ejemplo, Homo sapiens. Entonces, ¿qué pasa? Con esto cerramos. Por ejemplo, el humano, que se llama Homo sapiens, ¿cierto? El primer nombre, porque 1, 2, ¿cierto? El primer nombre siempre, siempre, siempre va a corresponder a lo que más adelante vamos a conocer que se llama el género. Y el segundo siempre va a corresponder a lo que se llama la especie, o también llamado el epíteto. Epíteto. Entonces, por ejemplo, no sé, otro nombre de organismo, por ejemplo, no sé, Pantera leo, que el nombre científico es león. Pantera es uno de los nombres y Leo es otro. Pantera es el género y Leo es la especie. No sé, por ejemplo, el nombre de un árbol chileno, Aristotelia chilensis. Aristotelia chilensis. La Aristotelia chilensis es un árbol que se llama maqui. No sé si lo conocen, el maqui. Aristotelia es el género, chilensis es la especie. Y así, cualquier nombre científico, ¿cierto? Tiene nomenclatura binomial. ¿Y qué es la nomenclatura binomial? Dos nombres
Uno corresponde al género y el otro corresponde a la especie. Todos los nombres científicos son así. Dos nombres, primero corresponde al género y el segundo corresponde a la especie. Bien, entonces con eso cerramos por hoy.